Hola y bienvenidos al Picalibro Live. Hoy quiero hablar de uno de los temas que creo que está más en boga en YouTube y es discutir sobre la inclusión. Sale una película o una serie y empiezan a hablar de inclusión. Y entonces algunos dicen, la inclusión buena es la que es orgánica o la que no se siente y la inclusión mala o forzada. La cuánta inclusión es demasiada o cuánta inclusión es muy poca. En fin, todos han asumido como algo adecuado, positivo, un término político que es la inclusión. La inclusión es un propósito político, tiene un origen político en donde se dice que la inclusión es la solución a problemas, por ejemplo, de inequidad y de la necesidad de hacer algunas obras, principalmente películas o series, relacionadas o con un corset ideológico. Eso es lo que significa inclusión y en este video voy a tratar de mostrarlo, porque es un error. Si usted está en contra de esto, seguirá hablando que la inclusión puede llegar a ser buena o que la inclusión es forzada. No, la inclusión es un posicionamiento político. Para que tengan una referencia o una idea, es como si alguien estuviera discutiendo si la alienación del trabajador, un concepto eminentemente marxista, es buena o es mala, es forzada o es orgánica, es mucho o es muy poca. Señores, están dando por hecho, están dando por positivo un concepto de una posición política, la alienación del trabajador. En este caso, están dando por bueno o por hecho un concepto político, la inequidad, es decir, la necesidad de equidad dentro de las películas, y eso se logra por medio de la inclusión. Por consiguiente, veremos si haces bien la inclusión o haces mal la inclusión. Es lo mismo que tú ir, estás haciendo bien la alienación o estás haciendo mal la alienación. Es jugar con un concepto que responde a una visión política, que no tiene por qué responder a la visión de por lo menos el resto de las poblaciones. Estoy hablando de centro o de derecha o ni. Para que se entienda qué significa apropiarse de un concepto político como si fuera propio y los problemas que eso acarrea, y por eso se discute que si es bueno o es mala, cómo se hace bien o cómo se hace mal, le voy a colocar un ejemplo fácil para todos. Vamos a imaginar que no estamos hablando de películas, sino de parrilla. La parrilla tradicional tendrá, vamos a imaginar, un 90% de carne y tiene un 10% de verduras o algunos otros elementos adicionales. Pero el 90%, por ejemplo, si compras un kilo, el 900 gramos de la parrilla debería ser, póngale 800 gramos de la parrilla, sería carne de cualquier especie. Y el resto van a ser verduritas, de repente alguna yuca, alguna arepa, algún bolo, etcétera, etcétera. Ahora, a alguien se le ocurre, políticamente hablando, que esa es una pues parrilla de carne inequitativa. Es una parrilla de carne que le falta equidad. Y por eso quiere aplicar una cláusula de inclusión, es decir, cuotas, en donde haya una equidad en el producto que tú vas a consumir del 50-50. Es decir, pides una parrilla de un kilo, te voy a dar 500 gramos de carne y 500 gramos lo que yo creo que es bueno que tú consumas. Ejemplo, verduras. Y entonces en la parrilla con equidad harías contento al público que no está consumiendo ese producto y al público que está consumiendo no lo haces contento. Lo estás obligando a consumir un producto que se llama parrilla de carne, pero ya no es parrilla de carne. Ahora es parrilla inclusiva, porque el 50%, si no más, de lo que vas a ver allí no es carne, sino es vegetales o masas. Ese es el problema de aceptar que hay un problema llamado inequidad en un producto llamado parrilla de carne. Lo mismo, si en una película te estoy vendiendo la idea de que tienes que ver a cada personaje como si fuera una cuota, porque la política de inclusión es eso, colocar cuotas en productos, es decir, colocarle una malla de la cual no puede salir, un corset del cual no puede salir el director, el productor, el guionista, no puede. Tiene que estar un corsé y en ese corsé obligatoriamente tiene que haber representaciones de grupos que estos sujetos consideran que son necesarios que se representen. Ojo, siempre va a haber grupos que no se representen porque somos una vastedad enorme de forma en la cual los humanos podemos ser divididos. Pero ya voy a entrar un poquito a esto. ¿De dónde nace o cuándo nace este concepto como problema? ¿Cuándo es que realmente se toma en serio el problema de la inequidad y de las cláusulas de inclusión? Es decir, que los actores, que los contratos de ahora en adelante tengan políticas de cuota, de representación de, en teoría, minorías dentro de, pues, por supuesto, el mundo de Hollywood o de la televisión vía streaming. Y es
después de un estudio que se publica en una charla TED, cuando más, del año 2016, de una investigadora llamada Stacy Smith. En este video voy a tratar de demostrar por qué ese estudio está muy mal hecho, por qué ese estudio no representa un estudio realmente científico, porque todo lo que sostiene el concepto de inclusión tiene un error de base. Y no solamente es un error de visión política, es un error incluso de cómo se hace un estudio. Y ya voy a mostrarles por qué. Primero, el estudio que presenta y que obviamente trata de mostrar que hay una inequidad y que por consiguiente hay que crear políticas para que haya más personajes de otras minorías u opresiones u otras características, es que para hacer este estudio se tomó, cada año mi equipo de investigación examina los 100 films con más recaudación en Estados Unidos. En los 100 films principales del año pasado, 2015, es decir, con estas dos afirmaciones se confirma que lo que agarra es una muestra de las películas más exitosas del año. Tú lo que estás jugando cuando agarras las 100 más exitosas, no juzgas la representación de las personas. Estás jugando el gusto de las personas, que es lo que la mayoría de la gente desea ir y apoya con su dinero. Eso es lo que se está juzgando en este caso. Si tú quieres ver la representación, habría que ver un porcentaje aleatorio, es decir, desde las exitosas hasta las no exitosas, las más vistas hasta las no más vistas de las películas. Y según esta página web que tiene datos de la industria cinematográfica de los Estados Unidos, en el año desde el 2007 hasta el 2015 se publicaron o por lo menos se produjeron en Estados Unidos 5.889 películas, excluyendo las películas de televisión abierta. Aquí se incluyen algunas películas de streaming, no series, películas diseñadas para streaming y películas que fueron diseñadas para su estreno en cines. Entonces, de 5.889 películas, esta persona decidió escoger las 100 más exitosas. Bueno, ahí hay dos problemas. El primero de esos problemas se llama el sesgo muestral, en donde para decir la cantidad de representación en la producción hollywoodense o norteamericana de películas, he tomado las 100 que ha tenido más apoyo popular. Eso no es una representación. La representación tiene que incluir a toda la producción. Y de allí tú puedes tomar un número aleatorio, escoger X películas, Y películas de forma aleatoria. Ahí sabremos, por ejemplo, de esas 1.143, tal vez haya 300 donde solamente hayan películas de lo que llaman ustedes minorías. Es decir, películas particulares de una minoría o de una posición particular. Eso quiere decir que esto como estudio no es válido. Entonces, obviamente, eso tiene otro problema. Hay otro sesgo que se llama el sesgo del superviviente. He agarrado las 100 mejores en cuanto a gusto, en cuanto a apoyo público, y he dicho, esto es lo que importa. Y el resto, el 90% del resto, ¿qué sucede? Eso no importa. Más bien creo que demostraría que esto es lo que quiere consumir el público y el resto, aunque sean de repente películas solo de minorías, al público no la convenció lo suficiente para apoyarla y colocarla en el top 100. Pero bueno, empezamos entonces mal con la muestra que seleccionó o que selecciona esta fundación o esta organización o esta investigadora para determinar si hay o no hay inclusión en las películas hollywoodenses. Es un error. La pregunta es si hay o no hay inclusión en las películas que al público consumidor le gusta ver. Esa es la pregunta verdadera. Eso es lo que me puede responder esto. No saber si hay o no inclusión. Luego hay un segundo factor que dice ella misma y que contribuye a lo que ella considera que es inequidad. Para ella, recuérdense que hay inequidad porque en las 100 películas más apoyadas por el público no hay, según ella, una suficiente representación. ¿De qué? De la interseccionalidad. Y eso ya lo voy a hablar en el tercer punto. En este lo que me interesa es que para ella el Hollywood no apoya al público femenino que representa el 50% de la taquilla. Pero veamos la realidad. En el top 5 de las taquillas desde el 2007 hasta el 2015, hubo por lo menos 3 películas que entraron en el top 5 cuyo protagonista era femenino. Y eran películas hechas para mujeres. Frozen fue la película número 1 en recaudación de taquilla en el 2013. Alicia en el País de las Maravillas fue la número 2 en el 2010 y Maléfica fue la número 5 en el 2014. Pero nos vamos a una que puede ser incluso más importante. El top 20 de las películas del 2015, en todos hubo una participación importantísima de las mujeres. Por ejemplo, en Star Wars su protagonista, todo el mundo sabe que es Rey, una mujer. Luego en Jurassic World,
La coprotagonista, cuyo papel es bastante importante y bastante relevante en toda la trama de la película, es una mujer. En Rápido y Furioso hay dos mujeres. En James Bond hay una contrapartida femenina, incluyendo la jefa. En Inside Out, que es la de animación, pues 3 de los sentimientos son femeninos, sin incluir que son los sentimientos de una niña. En Las 50 sombras de Grey, que debo decirte que es una película para mujeres. En Los Minions, la mala, es decir, la coprotagonista principal, que además se arroba más que una escena, es femenina, es mujer. Cinderella, es decir, la Cenicienta, ¿qué te puedo decir? No solamente que es una protagonista femenina, estoy hablando del 2015, el top 20 de las películas con mayor recaudación, sino que está diseñada para mujeres. Por supuesto, Los Juegos del Hambre 2, que también está en el top 20, y Mad Max, que quien la haya visto es un panfleto realmente hacia pues, el feminismo. Y aquí yo no quiero ver si está bien o mal logrado. Recuerda, el término de inclusión es un término político, no puede estar bien o mal. Es una invitación para que tú veas el mundo de una forma política determinada. Y ya veremos por qué esa forma o qué significa esa forma. Ahora, continuamos entonces. ¿Realmente ha habido inequidad? Vamos en el top 3 de algunas películas antes del estudio. Digo, pues recuérdense, es como de repente si hoy me dicen, voy a colocarme los lentes políticos de la inclusión. Ahora voy a ver las películas que se sucedían antes de este estudio. Por ejemplo, en 1976, la contraparte de la primera película en recaudación, pues tenía una pigmentación distinta a ser blanco. Eso es un problema. Y fue la número 1. Y el señor era Apollo Creed, el campeón del mundo. Estoy hablando de la primera película en recaudación de 1976. Rocky, por si acaso alguien no sabe quién es. La segunda de 1980 fue De 9 a 5, así se llama. Una película en donde 3 mujeres empoderadas luchan contra su machista jefe. Las protagonistas son mujeres y el malo es el hombre por ser hombre, o sea, por tratar de aprovecharse o traspasar su poder laboral. Y en la tercera posición de 1981, una de las contrapartidas más importantes del protagonista, que es la dama y el oficial, o Reto al Destino, pues es un sargento que pues tampoco pareciera estar dentro de las mayorías privilegiadas, digo, por su pigmentación. Pero nos vamos también a otros años. La número 2 de la taquilla de 1984 fue Un policía suelto en Hollywood, de Eddie Murphy. Ahí parece que no hubiera un privilegio o hay un privilegio extraño. En 1986 la tercera en taquilla fue Aliens 2, Aliens con S, sin en plural. Alien 2, también conocida así, su protagonista pues es una mujer. Y los que tienen buena memoria, en 1987 la primera fue Atracción Fatal, cuya protagonista es una mujer. Es decir, está el hombre y la mujer, es una pareja. En la taquilla, continuamos un poquitico, en 1990 no solamente fue una película, fue Ghost, que es una película romántica evidentemente femenina, sino además que había representación, en teoría, si queremos hablar de representación, por pigmentación de piel. Pero vuelvo y repito, utilizar ese término es colocarse unas lentillas políticas para ver las películas. En Titanic, que es femenina la película, es una película hecha para mujeres, principalmente hablando, porque se trata de amor y ese tipo de películas para el público femenino responde mejor que el público masculino y cuya coprotagonista es una mujer, incluso quien narra la historia, que fue Titanic en 1927. Incluso el hombre, pues, o es pintado como alguien que se sacrifica o son unos abusadores. O, por ejemplo, yendo a América, que en español es un príncipe en Nueva York, si mal no recuerdo, un príncipe en Estados Unidos, algo así era, no sé el país cómo lo habrán traducido, pero estaba de tercera en 1988. Si tú te colocas los lentes de la inclusión y de la inequidad, pues el discurso de que no eran apoyados en taquilla, pues se da de bruces durísimo. Son películas altamente exitosas. Es decir, la inclusión no agrega absolutamente nada, al contrario, crea un estorbo para la creatividad de las películas. El segundo problema es que igualan este estudio la cantidad con la calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Para analizar toda esta información contaron con la siguiente criterio. Cada año mi equipo de investigación examina los 100 films con más recaudación en Estados Unidos, ya eso lo hemos dicho. Miramos cada personaje que habla o es nombrado en pantalla. Para ser contabilizado en alguna de mis investigaciones, el personaje solo debe decir una palabra. Hola, buenos días, ja, por ejemplo, lo que usted quiera, una sola palabra.
Veamos algunas tendencias problemáticas, me dice la investigadora. Primero, las mujeres aún están notoriamente ausentes en pantalla. En 800 películas, recuérdense que fueron 8 años investigados, 2007 al 2015. 32.200 personajes parlantes, menos de un tercio de todos los roles son de niñas y mujeres. Menos de un tercio. No ha habido cambio del 2007 hasta el 2015. Y si se compara nuestros resultados con una pequeña porción de film de 1946 a 1955, no ha habido cambio en más de medio siglo. Más de medio siglo y somos la mitad de la población. Es decir, según lo que ella cree que está afirmando con sus datos, que hemos visto que la historia es justo lo contrario de lo que ella está afirmando, es que se debe medir la participación femenina en los personajes que tienen una sola palabra. Para ella no importa, por ejemplo, que la coprotagonista femenina tenga un 50% de cámara en la producción o un 90% de cámara la protagonista femenina, sea la que tenga pues, la mayor cantidad de diálogos. O sea, el 80% de las palabras lo dice una mujer. No. Sino que si en esa película aparecen de repente un ejército de 300 hombres y todos dicen ¡ah! Entonces hay una relación de 300 hombres contra uno, contra una mujer. Es decir, suma la cantidad y no la calidad de participación. Por ende, si hay coprotagonistas en 20 películas, son 20 mujeres, ella va a decir que no, que en esas películas hay 32.000 sujetos que por lo menos dicen una palabra, hola, buenos días, etc. Y esos sujetos tienen que tener una representación y ya vamos a ver de qué se trata esa representación. ¿Qué problema viene a resolver la inclusión? Para esta autora, este problema no es más que la infrarrepresentación, la supresión y la epidemia de la invisibilidad. Para ella, como no hay suficientes personas que estén dentro de la categoría de oprimidos, entonces es una película que debe ser resuelta. Fíjense que no es una película que tenga que ver con creatividad, sino que es alguien que está diciendo voy a colocarle cuotas a tu creatividad, voy a colocarte frenos a tu creatividad. Y esos frenos, voy a decir además que son necesarios. Estoy demostrando con todo el análisis que he hecho de las películas exitosas que al gusto norteamericano eso no le importa, que el público norteamericano está apoyando un tipo de película. Lo de la inclusión no solamente no le suma, sino que si hubiera sido un análisis más serio y hubiera tomado las películas que se hayan publicado en una muestra aleatoria, tal vez se dé cuenta que incluso las que seguían la política de las cuotas de identidad eran menos exitosas que las que no las seguían. Bajo el concepto Get Woke, Get Broke. No sabemos si es cierto o no. No es aquí este video para saber si esa afirmación es verdadera o no. Pero lo que se está diciendo es que este análisis no me sirve para dar esa respuesta. Para esta investigadora, la información debe analizarse de forma interseccional, cuyo enfoque ha sido el de hoy. El panorama se vuelve aún más problemático. En los 100 films principales del año pasado, 2015, en 48 no figuraba ningún personaje parlante negro o afroamericano. Ni uno. Ni en los 70 films no había ninguna representación asiática o asiático-americano que fuesen niñas o mujeres. Es decir, habían asiáticos, pero no habían asiática niña o asiática mujer. Ninguna. En 84 films no había ninguna mujer con discapacidad. Y 93 no tenía ninguna pues, persona con gustos íntimos como lesbiana, bisexual o transgénero. Esto no es una infrarrepresentación, esto es supresión. Y llamo a esto la epidemia y la invisibilidad. ¿En serio tú crees que esto es lo que ha sucedido? Ojo, ni siquiera me puse a colocar las películas con, pues, que versen sobre temas de cualquiera de estos puntos que existen. Lo que está aquí ella diciendo es que dentro de lo que el público norteamericano apoyó en taquilla no había nada de esto. Bueno, si utilizas un poco, pues la deducción será que al público norteamericano no le interesa eso, a la mayoría. Aquí les explico lo de la interseccionalidad. En la interseccionalidad se cree, los representantes, ya sobre eso hice un video en el canal principal, está por acá o por acá, se cree que hay un grupo de privilegiados y oprimidos o no privilegiados. Por ejemplo, dentro del grupo de los privilegiados le voy a colocar algunas categorías. Por ejemplo, si usted es fértil, usted está en el grupo de los privilegiados. Pero si usted es infértil, está en el grupo de los no privilegiados, es decir, de los oprimidos. Si usted es blanco, usted está en el grupo de los privilegiados. Si usted no es blanco, está en el grupo, por supuesto, de los no privilegiados. Si usted tiene ascendencia europea, usted está más privilegiado todavía. Pero si no la tiene, entonces, obviamente, pues no lo está. Por ejemplo, si es angloparlante, tiene pues, un privilegio superior a los demás. Ese es el concepto. Pero, bueno, usted puede decir, bueno, eso está bien. ¿Y si usted es heterosexual? Entonces usted tiene un privilegio. Entonces la interseccionalidad significa que hay que sumar cada categoría para saber qué tan privilegiado estás. Ejemplo, si tú eres heterosexual, hombre y blanco y fértil, tienes 4 privilegios en contra de otro sujeto. Ah,
Pero además, si eres joven, también tienes otro privilegio. Si perteneces a una religión mayoritaria, también tienes un privilegio. Si eres un hombre masculino o una mujer femenina, también tienes privilegio. Y por supuesto, todo lo que necesita representación bajo esta teoría de la, pues por supuesto, interseccionalidad y la cláusula de inclusión es aquel si, por supuesto, tu color de piel no es claro, si no eres angloparlante de origen, si eres hombre pero no masculino o mujer pero no femenina, si no vienes de algún país de ascendencia europea, si no eres heterosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense el concepto, es decir, habría que colocar, y no lo estoy diciendo yo, esto es la realidad de los que creen esto, por ejemplo, en una película para que tenga mayor inclusividad debería ser una mujer adulta con identidad de género y orientación no hegemónica, que además sea ciega, es decir, perdón, discapacitada visual, y le faltó, por supuesto, con una pigmentación de piel oscura y además que el inglés sea su segundo idioma. De esta manera, entonces, tengo la cláusula de inclusión con cumplimiento. Pero como no tengo dónde colocarla, la voy a colocar además de chofer de bus. Obviamente, o de taxista, de Uber, todo eso genera un rechazo en el espectador, porque no solamente no tiene que ver con la historia, sino que me has creado un corset que en nada, absolutamente en nada, ayuda a la historia. Y vuelvo y repito, no se vaya al concepto de que hay inclusión buena, inclusión mala, que es cuestión de saberlo hacer. No, el concepto de inclusión es un lente político para que tú empieces a ver a las personas como cuotas. Ah, mira, ahí está la cuota de los no europeos. Mira, ahí está la cuota del que no habla inglés. Mira, ahí está la cuota del que no tiene la religión mayoritaria. Mira, ahí está la cuota del discapacitado visual. Es decir, te están tocando una película que no narra la historia, no es. Ah, ¿y qué pasa si yo coloco de repente a un contraparte que sea de repente africano? Entonces, ¿hay inclusión? No, es un personaje y es película. No utilices una visión política de izquierda que trate de colocar cuotas a las expresiones artísticas porque creen que hay un grupo per se privilegiado por unas condiciones o características como la edad, como la pigmentación o como el idioma o como la religión en la que tiene y otro grupo que está en las antípodas del privilegio simplemente porque tiene una pigmentación. Aquí no importa la realidad, no importa si este sujeto es multimillonario y el otro es una pobre persona que está en la calle, da igual. Para ellos estos son privilegios que se colocan por la mera condición de cumplir esas características. En fin, hablar tanto de inclusión como de equidad necesaria en las películas no es más que hablar de cuotas y corset a la creatividad. La pregunta, basado por cierto en un estudio con muchas carencias, el principal es que se basó en un sesgo muestral que representa el sesgo del superviviente y que se está quejando más del gusto del público consumidor que de la realidad de la creación de películas en los Estados Unidos. Para terminar, quiero colocar la conclusión que la persona pareciera haber llegado a través de los números. Me dice, ninguno de nosotros aquí ha desarrollado o experimentado una historia con personajes femeninos bien desarrollados. Ninguno de nosotros, porque los números no han cambiado. Es decir, desde el 2007 hasta el 2015, ninguno de nosotros pudo ver una película en donde hubiera un personaje femenino bien desarrollado. ¿En serio? Oye, yo no creo que eso es lo que te estén arrojando los números, porque los números estamos hablando de la calidad del desarrollo de los personajes. Y si así vamos, pues hay como que muchas formas de determinar esto. Por ejemplo, puedes determinar, vamos a ver las películas donde fueron nominadas las actrices como mejor actriz o mejor actriz de reparto, para ver si de repente tiene una historia interesante. Por decir un solo ejemplo de las muchas formas en las cuales podemos analizar si hubo o no hubo un desarrollo o experimentación de historia con personajes femeninos bien desarrollados. Lo que está diciendo es, miren, antes que yo existiera y hiciera este trabajo, todas lo que habían intentado hacerlo antes simplemente no tenían la capacidad para desarrollar un personaje femenino. Eso es lo que me dicen los números. Falso, los números no te están diciendo eso. Los números te están diciendo el gusto del público norteamericano en los años que analizaste. Y que esos gustos no tienen que ver con cuotas que tratan de responder a un problema teórico de la supuesta inequidad como un problema que además se soluciona pensando en la interseccionalidad. En fin, cada vez que algún youtuber que te guste y que cree que está haciendo la batalla cultural te habla de inclusión y trata de justificarla como la inclusión buena o mala, recuérdale
que es como si estuviéramos discutiendo si la alienación es buena o mala. Están dando, por supuesto, por hecho, por algo real, una posición política que no tiene sustento en los datos, que no tiene una realidad contrastable y que por el contrario, lo que se está haciendo es juzgando al gusto del consumidor. Por consiguiente, la mayoría de los productos que se van a crear van a ser en contra de lo que el consumidor dice. Y si tienen éxito, van a ser éxitos precisamente porque son franquicias, pero que posiblemente terminen acabando con esa franquicia. Esa es la realidad, le pasó a Star Wars y bueno, creo que le va a pasar a muchas otras franquicias que hoy en día son exitosas. Bueno, es todo por hoy. Si te ha gustado, recuerda, comparte este video, pásaselo a todo youtuber que te parezca interesante, que hable de inclusión para que se dé cuenta que lo que está haciendo es repitiendo y dando por cierto o por supuesto o por bueno un término de la política de izquierda de cuotas que procuran acabar con la creatividad de, por supuesto, los, valga redundancia, creativos, metiéndolos en un corset de cuotas que no respondan a ninguna historia y que no se analiza ninguna historia anterior con términos de inclusión o con cuotas, porque si eso fuera así, antes de que eso existiera, ya el cine hollywoodense tenía precisamente a todos estos personajes como personajes normales y naturales sin necesidad de cuotas existenciales. Es todo por hoy. Por favor, deja tu comentario. ¿Qué piensas tú? Creo que el video me quedó muchísimo más largo de lo que hubiera querido, pero bueno, en general, suscríbete si te ha gustado, compártelo si te ha gustado y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.